Bueno, estimados estudiantes, como les decíamos, eh, una de nuestras primeras temáticas a abordar ya desde la próxima semana, pero como yo les decía, quisiera más bien ya empezar a abordarla ya, es el tema de redacción académica, como ustedes pueden ver en sus cronogramas, los que está subido en sus plataformas, cargado. Eh, ¿Por qué es importante esto? Ya les he dicho. eh, Anteriormente les dije, es importante porque nosotros necesitamos también redactar bien, lograr una redacción de textos académicos. Entonces, para esto, como yo les dije, les vamos a compartir alguna bibliografía muy interesante, algunos PDFs importantes y sobre todo darles ya algunas pautas para que la próxima clase, justamente del lunes siguiente, vengamos un poco más ya fuertes aquí, un poco más fortalecidos y con ideas más claras de lo que es esta redacción académica y, por supuesto, con sus propios aportes, con sus trabajos, con sus ensayos, lo que han hecho. Como les dije, sus mejores propuestas las vemos acá. Ciertos componentes, no vamos a verlo todo tranquilos, pero ciertos componentes, tal vez la introducción de algún ensayo que hayan hecho, eso es muy importante. Y así nos vamos a ir, vamos a llevar adelante el tema de la redacción de textos, incluso para nuestra primera tarea. Entonces, miren, les voy a dejar unos tips muy buenos. Para escribir bien, hay que pensar bien, es decir, mantener esa coherencia entre lo que se está pensando y lo que se quiere transmitir con la escritura. A veces tenemos un mundo de ideas aquí, entonces hay que ponerlas en orden, aclararlas y empezarlas a transcribir. Entonces, suena sencillo, no lo es, pero créanme, cuando uno tiene conocimiento, cuando uno ha leído, cuando uno ha revisado textos, artículos científicos, textos académicos, se contagia rapidito de lo que es la buena y correcta escritura académica. Como les decía, poner en orden estos pensamientos de lo que queremos transmitir y de ahí plasmarlo en este caso sobre nuestras computadoras, sobre nuestros trabajos en Word. ¿Por qué? ¿Por qué estoy escribiendo esto? Preguntarnos a nosotros. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son mis principales objetivos con este escrito? Segundo, ¿para quién? Recuérdense de esa voz interna que hablábamos en la clase anterior, que uno tiene, ¿no? Y dice, no, esto no suena así bien, esto no se lee bien así, mejor queda así con este conector, sin mucho gerundio, sin conjugar dos y hasta tres verbos. Se está yendo. ¿Cómo resumiríamos de se está yendo? ¿Cómo crees, Jenny? ¿O cómo propones? El se está yendo. Dos verbos, un gerundio. ¿Cómo lo propones? Dale, sin temor. Sencillo. ¿Cómo lo acortas? ¿Cómo eres más suave en la redacción? Sí, sería se fue. Ya, correcto. Muy bien, Jenny. Se fue. ¿Para qué él se está yendo? Hay formas gramaticales, figuras literarias que
Se estila, se mantiene a veces dos verbos, ¿no? A veces nos es necesario conjugar, utilizar dos verbos. Pero si no hay necesidad, se fue. Se ha logrado, evidentemente, si estamos dentro de una redacción en presente, ¿no es cierto? En el tiempo verbal, presente. Nos puede servir el se ha logrado según el contexto del párrafo de la idea que estemos proponiendo. Se ha logrado los... Pero si no, y incluso si estamos bajo una forma en un tiempo verbal pasado, no se diga más pretérito perfecto, se logró. Y resumimos palabras, hacemos... Evidentemente esta no es una clase de semiótica, de semántica, pero sí a través de estos tips donde podemos acortar, utilizar de mejor manera las conjugaciones, la utilización de verbos, nos va a ir muy bien. Porque recuerden esa palabra, esa voz interior, en donde decíamos, estoy escribiendo sí, sí, la verdad para mí, yo lo estoy redactando, yo lo estoy proponiendo, pero también debo pensar en que me van a leer, quiénes van a ser mis lectores, el tutor en primer lugar. Entonces yo a Alejandro le voy a proponer una redacción, un escrito, un trabajo. Tengo que facilitarle su existencia al leer y no tratar de que me comprenda o así va a comprender. No, yo no, yo recibo un trabajo y lo leo. Entonces, no, digamos, es como si yo me pongo una doble tarea de tratar de interpretarlo, entenderlo, ya no es esa mi función, digamos, ¿no? Y por ende, la suya es proponer una redacción académica clara, concisa, sencilla y que maneje bien sus tiempos verbales, las figuras, eh, las formas personales, si estamos redactando en singular, en plural, las voces, ¿no? En primera voz, en primera persona, en segunda, en tercera persona, en primera persona en plural. Como les dije la anterior vez, una redacción académica escribe y redacta en tercera persona. Y jamás en primera persona nos proponemos, realizamos, queremos estudiar en el objetivo de esta investigación. Proponemos incluso. Ese nos proponemos, el nos proponemos, tercera persona, ¿sí ven? Del plural. Los siguientes objetivos. Y estamos redactando en presente. Nos hemos propuesto, ¿no? Porque sí, si bien está terminada la acción, pero cuando nosotros redactamos en presente, estamos dándole siempre vigencia a la tesis. Solo, perdón, a nuestros trabajos académicos, a nuestros, a nuestras propuestas, a nuestros ensayos. Solo en el caso de que algún ensayo de ustedes haya tenido algún tipo de conclusión, ahí sí es pertinente decir, entonces se concluyó, o sea, pasarle al pretérito, ¿me entienden? Al pasado. O el trabajo o esta propuesta concluyó, ha concluido. Y propone lo siguiente, dos puntos. Bueno, algunos tips de la redacción, ¿no es cierto? ¿Qué factores están involucrados con este escrito? Con lo que estoy escribiendo. ¿Cuáles son las circunstancias relevantes de lo que estoy escribiendo? ¿Qué quiero informar? ¿Qué proceso de relevancia estoy escribiendo? Y quiero todavía incluso comunicar con ese escrito. ¿Qué forma va a tener el escrito? ¿Es una carta? ¿Es una misiva? ¿Es un comunicado? ¿Es un boletín? ¿Es un ensayo académico? ¿Es una nota de prensa? Ustedes ya pasaron por redacción, ya aprobaron.
Si aprobaron es porque entonces lo lograron. Y saben la diferencia entre un boletín, una carta, un comunicado. Un comunicado de prensa, por ejemplo, es sucinto, al hecho, al grano, ¿no? Listo. Un boletín es un poco más extenso, quiere dar mayor información con ciertos parámetros de interés, puntos de puntos altos, puntos de enfoque. Se inician boletines, por ejemplo, con datos estadísticos, con cifras. Se inician boletines desde una línea emotiva, narrativa, emotiva, que llaman más bien a la persuasión, a persuadir más que informar. Un ejemplo. Bueno, en este gobierno la transparencia nos diferencia y nos caracteriza. Estamos iniciando un boletín, imagínense, un comunicado desde una narrativa persuasiva. Le estamos diciendo a nuestro lector que somos transparentes de entrada, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, o empezar desde un comunicado que quiere el hecho, ¿no es cierto? La noche del informativo más nota de prensa. Y la noche del 13 de octubre, ayer, según los acontecimientos. Bueno, tips muy importantes. Pues, ¿por qué? Con un propósito. ¿Para quién? Nuestra audiencia. Nosotros mismos, los primeros, pero que haya el desdoble para saber que alguien más nos va a leer. Por ende, debemos ser claros en nuestros trabajos, en nuestras tareas, en las redacciones que debemos adelante. Y el que les decía qué factores están involucrados en este escrito, esto incluso ya va en parte del contexto, ¿cierto? Y nos va a ayudar de mucho, nos va a ser una guía muy importante. Creo que Anita se fue definitivamente, no la veo. Aquí estoy, profe. Ah, ya, ok. Estoy con, sí, estoy con pequeños Sí problemas se está de escuchando bien, internet. ¿verdad? Ok. Sí, sí, Como les decía, en propósitos de nuestras redacciones académicas, sobre todo en la que vamos a tener en el pequeño análisis de caso que lo propongamos frente a un jurado, porque ustedes saben que vamos a defender nuestro análisis de caso frente a un jurado, ¿verdad? Por ende, vamos a presentar un pequeño escrito, por llamarlo una mini monografía, con la introducción, con la presentación del análisis de caso, por qué se justifica, cuáles fueron sus objetivos y cuál ha sido su alcance. Resucinto, resumido, pero frente a un jurado. Y un jurado, lo primero que va a ver en el análisis de caso, claro. Y entiendo que la rúbrica, evidentemente, la mayor parte del examen complexivo, pero tiene un 40% el análisis de caso. Y en el análisis de caso también viene este tema de la presentación. Por ende, la escritura académica es vital. Si a mí me llega un análisis de caso que ya es pequeño, sucinto, es un pequeño mini proyecto, por decirlo así, ¿no? Y veo ya confuso la redacción, no clara, incluso faltas ortográficas que no, ni me atrevo a pensar que pueda haber en nosotros. Se nos va a veces, ya, al mismo tipeo, pero mucho cuidado después en la revisión de los textos. Entonces, eh, eso es importante para nuestros jurados, para nuestros lectores. ¿Cómo vamos a presentar cómo va a estar el esquema? Evidentemente, cuando lleguemos a ese punto habrá un esquema, habrá un formato. Entonces, eh, como nuestro principal propósito va a ser informar nuestro análisis de caso a un jurado, nuestra redacción académica, nuestra escritura académica tiene que ser proveer información relevante del análisis de caso, clara y precisa. Mucho contexto no, mucho marco referencial no, lo necesario, una introducción, antecedentes puede ser rápidamente del análisis de caso y listo. Y de esta manera vamos a explicar
cuál fue el análisis de caso, cuál fue su propósito, qué necesitamos proveer con este análisis de caso, cuál es la información relevante dentro del análisis de caso, eh, es decir, la información relevante, cómo funciona el tema de nuestro análisis de caso. eh, ¿Y por qué es importante? ¿Por qué lo decidimos proponer ahí, dentro del otro componente del examen complexivo? Evidentemente nosotros no vamos a querer persuadir a nadie, pero sí podríamos lograr una intencionalidad con nuestra redacción académica, la que nosotros propongamos, nuestra intencionalidad. Hacer énfasis en tal punto, hacer énfasis en este otro punto, destacar una idea con más fuerza que otra. Eso es un poco el tema de cómo se maneja un argumento académico, ¿no es cierto? Y dónde queremos hacer, perdón, énfasis dentro de esos argumentos académicos. Ahí el lector va a entender que es una buena propuesta académica, es una buena propuesta de análisis de caso. Entonces, la estudiante Jennifer Ayala, 60% en el complexivo, 40% en su análisis de caso. Gracias, graduada con 100%. Y listo. Porque una cosa es memorizar los temas, las bases, las preguntas, los compilados que nos vengan en estos repositorios. Pero otra cosa también ya es proponer dentro de un pequeño análisis de caso. Pero para esto es importante el tema justamente de una buena redacción académica. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con lo que va a ser nuestra materia? Los procesos que vamos a seguir, las fortalezas que tenemos. Chicas, ningún temor aquí en la clase. Ninguno. Si nos equivocamos, no importa. Estamos para reaprender o para aprender. Ustedes de mí, yo de ustedes. La Jenny estaba pensando un buen rato cuando le dije, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo era que te dije, Jennifer? ¿Se ha ido? ¿Cómo se está yendo, no? Algo así. Se está yendo. Entonces le dejé pensando un rato a la Jenny. Dijo, se fue, correcto. ¿Qué les va a hacer, qué les va a lograr que tengan una buena reacción académica? Leer. No me voy a cansar de decirles que lean. Tienen 10 minutos de tiempo, lean. Lean artículos científicos, lean buenos editoriales. No importa la línea ideológica, eso ya ustedes lo determinan. Yo no tengo por qué meterme en eso. Pero evidentemente lean buenos editoriales, buenas columnas de crítica, de opinión. Eso nos va a ayudar. Entonces, eh, estimada, por ejemplo, Anita, de las materias que yo voy a dictar, que son teorías de la información y redes sociales, imagen corporativa y responsabilidad social, producción audiovisual, marketing social y político y realidad nacional. ¿Cuál de ellas te generó a ti un poco más de dificultad en tu proceso académico, en estos 8 semestres? Bueno, para mí lo que es realidad nacional Ya, sí se me complicó un ya. poquito Y esa fue la porque primera que viste en primer semestre, ¿verdad? ujú, sí, Y pasaste sí bien, se me pero complicó. Sí, sí, pasé bien, ya. sí pasé ¿Qué bien, te sino que complicó? Pero el justamente profesor, la por el tema metodología. sí, por el tema del tiempo que yo estaba trabajando en Ah, jornadas ya. de campamento.
entonces no tenía mucho tiempo, solamente recibía las clases y sí se me Ya, complicaba bastante leer. ya, Ujú. perfecto. Entonces, eso vamos a ver al final, como para hacer un reforzamiento de todo desde nuestra realidad nacional, porque yo doy realidad nacional, te comento, también a mis alumnos de primer semestre. Entonces, lo que yo intento ahí, por ejemplo, es siempre hablar desde donde está el sílabo propuesto, las temáticas que uno también puede proponer, pero a veces los sílabos están ya también diseñados bajo un esquema de la unidad, están bien, pero uno también puede proponer. Entonces, lo que yo intento ahí es, en realidad nacional, bajar el sílabo a nuestro, justamente al contexto ecuatoriano, con ejemplos, con casos, con datos, con cifras, con estadísticas que ilustran mucho más el tema del contexto local. Gracias, Anita. Jenny, ¿qué materia de las que te dije a ti te causó algún inconveniente? Esto me da mucho a mí luces para saber fortalecer y saber que ahí debo ponerme más fuerte para que tengas más sustento y fortalecimiento ahí teórico, Jenny. Igual realidad nacional. Qué raro, ¿no? Parece una, a mí Sí. me parece una materia por demás linda y Sí. sencilla, pero bueno, son las realidades que vivimos también y atravesamos. Ok, entonces con la Jenny, con la Anita, ya bueno, realidad nacional. Sírvete el cafecito, Jenny, aunque ya tuviste 10 minutos para servirte. Y, perdón, Jenny. Y Jennifer, qué materia a ti te causó un poco dificultad de las que vamos a ver conmigo? Ya te dije, voy a repetirlo. Teoría de la información y redes sociales, marketing político y marketing social y político, imagen corporativa, responsabilidad social, eh, producción audiovisual y realidad nacional. ¿Cuál de ellas? Para serles sincera, realidad nacional. Qué increíble, ¿no? Es que Sufrí mucho en esa materia, la verdad. Me costó pasar esa materia. Ujú. Bueno, Sí. ujú. Si quieren y tienen tiempo, yo doy realidad nacional los lunes de 8:30 a 9. Si están con tiempito, me dicen, estimado Alejandro, podría entrar como invitada, como oyente. Y yo les paso el link y entran. Las 3 si desean. Y vamos viendo si se les complica otra vez. Son metodologías, evidentemente, de los señores docentes, de los colegas, pero que entiendo entonces que vamos a emprender este curso, este semestre con las materias propuestas, con las tareas de esta manera. Por favor, con mucha responsabilidad, traigan. Nuevamente les repito, es una mini tarea no establecida en la plataforma, pero sí, por favor, traigan alguno de sus escritos, de sus ensayos, de sus propuestas que han desarrollado alrededor de la carrera, y ustedes mismos se van a dar cuenta cuánto han madurado, cuánto han fortalecido ahí la redacción académica para hacer un pequeño ejercicio la próxima clase. Eso es muy importante. Y de ahí va a partir también la tarea. Revisen también cómo se elabora una ficha mnemotécnica. Por favor, revisen también cómo se elabora un cuestionario de base estructurada, que ya les dije yo los conceptos. Una ficha mnemotécnica, ponen tema del libro, autor, año y cuáles son sus principales propuestas. Eh, Esto les va a servir, como les digo, sinceramente más a los alumnos del proyecto de investigación. A nosotros no tanto, pero es un recurso que está propuesto dentro del cronograma de actividades y hay que cumplirlo también. En el tema de las preguntas, del cuestionario de base estructurada, eso déjenme decirles que sí nos va a servir mucho a nosotros, porque nos vamos a familiarizar con qué, con las preguntas que vamos a enfrentar en el examen complexivo. Nos va a servir mucho. Entonces,
Eh, familiarícense también con eso, por favor. Está en su cronograma. Ahí está en la clase 5 del 4 de junio. Fichas mnemotécnicas, cuestionario de base estructural. Familiarícense un poco con ese tema. Y finalmente, eso por el momento. Yo les voy a pasar, como dije, subir en las aulas de titulación algún PDF de un libro de escritura académica que lo puedan revisar y ayúdenme con esos componentes para la próxima clase. Otra cuestión. Mi estimada Jennifer, disculpa que te moleste en esto. Por favor, comunícales a los otros compañeros que tuvimos la clase, a Doménica, 1, 2, 3, a Doménica. Ah, quedamos en darles los nombres, ¿verdad? Sí, era Doménica, Fernanda. Solo esos dos me dio. A ver, tenemos unos minutitos. Un minuto. Creo que son esos dos nada más. Sí, porque estoy basado en el Drive. Y el Drive dice que está Jennifer Fernanda Kikuango, que está con nosotros, la Jenny. Estás tú, Jennifer Dayana. Está Ana Lucía. Entonces nos faltaría Fernanda Zambrano y Doménica Pazmiño. Por favor. Organícense entre ustedes. Solo nos falta un estudiante. Ese estudiante puede ser que esté en proyecto de investigación o aquí. Si está aquí, mucho mejor. Ese nombre, ese nombre es el que les voy a dar a continuación. Tal vez lo ubican y me pueden hacer el favor de comunicarle de qué pasó, qué inconveniente tuvo.